Paranoico, aislado de todos, ya sin un sentido real de las proporciones y de la realidad que lo rodea. Hay quienes también lo han definido como herido en su orgullo, o víctima de la enfermedad de Parkinson, o de alguna otra patología. Sin duda, Adolf Hitler, en sus últimos días de vida, los últimos 10 días pasados en el Führerbunker, excavado bajo el patio de la Cancillería del Reich, los pasó en angustia, sujeto a estallidos repentinos que helaron la sangre de sus colaboradores, sus generales, secretarias, el personal de todo el búnker, pero también a momentos de inimaginable ternura con Eva Braun, y no solo. Esta es la historia de los últimos 10 días del hombre que pensó que podría dominar el mundo, y que en cambio quería enterrar el mundo, su mundo, junto a él, en una locura lúcida. Hay quienes también lo han definido como herido en su orgullo o víctima de la enfermedad de Parkinson o de alguna otra patología. Adolf Hitler entra en el Führerbunker de Berlín el 16 de enero, 1945. La guerra aún está en pleno apogeo, pero ya es claro para todos que Alemania está destinada a perder. Por otro lado, en el este, el Ejército Rojo ha roto las líneas, ha ocupado casi toda Polonia y se prepara para cruzar las fronteras alemanas de 1939, y están a las puertas de Kustrin y Cottbus, los ejércitos soviéticos. Por lo tanto, son precisamente las ciudades fronterizas con la antigua Polonia que ya no existía desde hace varios años. En el oeste, el empuje de la ofensiva de las Ardenas, el último coletazo al menos en el frente occidental, se ha agotado. Agotado por falta de combustible, falta de medios y por la reacción. Vienen los ingleses, los franceses, los canadienses, desde el sur en el frente italiano, los ejércitos alemanes están en constante retirada y se preparan para regresar hacia el norte, presionados tanto por los partisanos como por los ejércitos aliados. En resumen, Alemania está en retirada prácticamente en todos los frentes. Incluso le cuesta mantener las fronteras originales del Reich, manteniendo zonas de control relativamente tranquilas solo en Noruega y Dinamarca, ocupadas en 1940. Sin embargo, Hitler todavía está convencido de ganar y desde varios lados comienza a surgir la sospecha de que en el fondo es víctima de su propia locura. Una locura megalómana que debía llevar a Alemania a ser la dominadora del mundo, de todo el planeta Tierra, con puntos con los que Hitler durante años ha compartido las ideas de reestructuración de la misma Berlín en clave de capital mundial del Reich. Pero es un sueño que se está rompiendo. Solo Hitler no se está dando cuenta, encerrado en su locura. Es una locura que lo lleva a lo largo de las semanas a poner en papel divisiones armadas que ya no existen. O mejor dicho, existen en papel, pero en la realidad esas unidades militares se han reducido a muy poco, o ya han sido barridas, o se han rendido a los soviéticos o a los aliados que avanzan a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, Hitler está convencido de que algo sucederá, que un milagro salvará al Reich, que habrá una forma de subvertir el curso de la guerra. Una guerra que hasta poco más de 2 años antes, el Eje parecía capaz de ganar, al menos, hasta la derrota en Stalingrado, a finales de enero de 1900. 43, la derrota en El Alamein, a principios de noviembre de 1900. 42. En resumen, esos puntos de inflexión en el conflicto que habían inclinado la balanza claramente a favor de las fuerzas aliadas y en contra del Reich milenario. Desde el 16 de enero, 1945, Hitler está encerrado en el búnker. Entre los altos oficiales del Oberkommando der Wehrmacht, circula un chiste un poco crudo en ese periodo. Se decía que Hitler se había trasladado a Berlín porque, después de todo, con los enemigos avanzando rápidamente, sería más conveniente mover las tropas con el metro de Berlín, en lugar de con medios mucho más costosos. Este chiste que no hace reír a nadie, pero arranca algunas sonrisas amargas. Al final, no está tan lejos de la verdad. Luego lanzan más puentes construidos por ingenieros siempre sobre el Rin, para transportar sus tropas al otro lado, y comienzan a desbordarse. Se desbordan un poco por todas partes.
en Baviera, en Sajonia, en Hesse. A la derecha, el ejército rojo aumenta la presión. En marzo también falla la última ofensiva de la Wehrmacht, la Operación Girasoles, que debía permitir a la Wehrmacht recuperar el control de los pozos de petróleo húngaros cerca del lago Balatón. Nada que hacer. También en ese caso, nada hecho. Y sin el petróleo, sin la gasolina, los Panzer están parados. Hitler, por otro lado, desde hace algunas semanas, ha llamado a las armas tanto a los mayores, de 60 años enmarcados en el Volkssturm, la milicia territorial, como a los muy jóvenes, los chicos de la Hitlerjugend, de la juventud hitleriana, niños, adolescentes, que son vestidos con un uniforme. Se les entrega un Schmeisser o un Panzerfaust y se les ordena luchar contra los soviéticos hasta la muerte. Ya que más allá de toda la retórica, detrás de los equipos del Volkssturm o de la Hitlerjugend, todavía merodean las Waffen-SS que capturan a los reacios al reclutamiento, juzgan de manera sumaria a los posibles desertores y los cuelgan de las farolas con carteles. Carteles elocuentes. Soy un traidor a la patria por negarme a luchar. O cuelgan a las madres que intentan esconder a sus hijos del reclutamiento. En ese caso, el cartel es aún más ultrajante. Escondí a mis hijos del deber hacia la patria. Los carteles colgados al cuello de las mujeres, que son colgadas en las farolas, contienen un mensaje barbárico. Por otro lado, Hitler ya ha entendido que no quiere dejar nada detrás de él. Quizás es consciente de su locura, o quizás ha enloquecido completamente, pero ha aprendido una lección de Rusia. Tierra quemada. Quiere destruirlo todo, empezando por las fábricas. No dejará nada en pie. Es uno de los primeros órdenes que da, destruir. Albert Speer tiene una orden precisa, destruir todo lo que hace explotar. Nada debe caer en manos de los aliados, y mucho menos de los soviéticos que son aún más temidos. En realidad, Speer intentará salvar lo que se pueda, evitando también ser arrestado y terminar en la horca o fusilado. El 20 de abril de 1945, Hitler celebra su último cumpleaños en el Führerbunker. Con él están algunos otros oficiales, está Eva Braun, su amante y compañera, que en unos días se convertirá en su esposa por unas pocas horas. El ministro de propaganda Joseph Goebbels está presente junto a su esposa e hijos. Todos asisten. De hecho, no todos están allí. Faltan dos personajes clave del Reich. Uno es Hermann Göring, el mariscal del Reich, el creador de la Luftwaffe, el ex aviador héroe de la Gran Guerra, que prefirió, antes de que Berlín fuera rodeada por los soviéticos, huir hacia el sur, a Berchtesgaden, siempre considerada una fortaleza inexpugnable, o al menos un lugar más tranquilo, más alejado del estruendo de la guerra. El otro gran ausente, un poco sorprendentemente, es Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, la eminencia oscura del régimen. Himmler en esos días se encuentra entre Hamburgo y Lübeck. Tiene algunas misiones diplomáticas en curso, pero de esto hablaremos pronto. Mientras tanto, Göring desde Berchtesgaden comienza a delinear el futuro. Ha entendido hace tiempo que Hitler quiere morir, y morir allí en Berlín. No quiere ser tomado prisionero. Y por lo tanto, Göring, que ha sido el delfín de Hitler durante varios años después de que escapó, voló a Escocia y fue capturado por los aliados. Göring sabe que es el legítimo sucesor de Hitler, en cualquier caso. Y entonces, el 22 de abril, envía un telegrama al Führerbunker. Un telegrama escrito con tonos decididamente conciliadores, diríamos diplomáticos, en el que Göring pide confirmación a Hitler de estar autorizado para sucederle, en calidad de presidente y canciller del Reich, especialmente si la situación debería empeorar, si las cosas deberían ir mal, en resumen, si Hitler debería morir. Además, Göring añade que si no recibe ninguna comunicación, antes de las 22 horas del día siguiente, asumirá que puede tomar las riendas del Reich por una especie de consentimiento tácito. Lo que Göring no puede saber es que además de los brotes de Raditer, hay un instigador un poco maléfico en el oído del dictador. Es Martin Bormann, el presidente del partido y de la Cancillería, que siempre ha sido su adversario político. Cuando llega ese telegrama, Bormann susurra al oído de Hitler. Susurra que Göring es un traidor. Göring está tratando de tomar el lugar de Hitler, incluso antes de que Hitler haya hecho algo o esté muerto.
Es un traidor, y por lo tanto debe ser arrestado y fusilado. Aquí ocurre el primer gran estallido de Hitler. Un estallido de ira de una buena media hora, con gritos que se escuchan en todas las habitaciones del Führerbunker. Dio una orden que llega inmediatamente al destacamento de la SS Berchtesgaden, arrestar al mariscal del Reich, mantenerlo bajo custodia y luego enviarlo a Berlín para un juicio. Juicio que debería concluir con la sentencia de muerte. Göring es efectivamente arrestado, pero las SS lo mantienen en custodia, sin saber cómo moverse desde Berchtesgaden. Y después de algunos días a la noticia de la muerte de Hitler, lo liberarán. El día después, el 23 de abril, otro duro golpe. Esta vez le toca a Himmler. Himmler, de hecho, como se mencionó, tenía una cita en Lübeck. ¿Con quién? Con un representante del Congreso Judío Mundial y con el conde sueco Folke Bernadotte. Ambos están tratando de negociar con Himmler la liberación de los prisioneros de los campos de concentración. Es un gesto humanitario. Ambos le piden a Himmler que interceda ante las SS para que las masacres terminen de inmediato y todos los prisioneros sean llevados a salvo a Suiza o Suecia, a las naciones neutrales. Himmler parece tomarse su tiempo. Se declara disponible, de acuerdo, pero aún así pide un par de días para poder organizar todo. Y también juega sucio porque, en realidad, Himmler sabe muy bien que los campos no se pueden liberar. Él mismo, ya desde hace un par de semanas, ha ordenado las marchas de la muerte. Esas largas marchas en los bosques, algunas aún cubiertas de nieve, de los supervivientes de los campos, sin agua, sin comida, vigilados de cerca por los guardias con la Totenkopf en sus gorras, hacia nuevos destinos. Son marchas de las que pocos sobreviven. Himmler entonces promete algo que no puede mantener, pero ha hecho mal sus cálculos, porque la noticia de sus conversaciones con el conde Bernadotte llega a los aliados que comunican la noticia de estas negociaciones. Cuando Hitler se entera, otro estallido de ira, gritos, y ahora también el fiel Heinrich, refiriéndose precisamente a que no era suficiente con la traición de Göring. También Himmler le había dado la espalda. También para Himmler el mismo tratamiento, se ordena un arresto inmediato, que sin embargo no se ejecuta, porque después de todo, Alemania está en total caos. No hay posibilidad. Un pelotón de policía militar fue enviado para detener al sujeto y llevarlo a Berlino, ciudad que ya se encuentra aislada. Ni siquiera los iniciadores pueden aterrizar ya. Ni siquiera Anna Reich, la heroína de la aviación alemana, puede hacer milagros ya. Es tan cierto que el último aterrizaje en Berlín resulta en un avión destrozado y varios heridos a bordo. Berlín está aislada, Göring está excluido, Himmler está excluido, Hitler solo queda con Bormann y Goebbels. Son sus últimos colaboradores de confianza. Habría un tercero, en realidad, que no es exactamente un colaborador, pero que es casi parte de la familia de Hitler. Se llama Hermann Fegelein. Es un oficial de las Waffen, SS, comandó la brigada de caballería de las SS en Rusia, que luego se transformó en la 8ª División de Caballería Florian Gaia, una unidad que cometió atrocidades en Bielorrusia y Ucrania, en la zona de Pripyat, donde hoy se encuentra la central de Cerlovy, y donde los hombres de Fegelein masacraron a casi 7.000 personas, en su mayoría civiles, acusados de ayudar a los partisanos. Fegelein se casó casi un año antes con Gretel Braun. Es la hermana de Eva Braun, la amante de Hitler. Un matrimonio, el de Hermann Fegelein y Gretel Braun, podríamos decir que fue faraónico, celebrado a finales de junio de 1944, con grandes celebraciones, grandes regalos, una luna de miel que duró 2 semanas. En resumen, algo que parece casi cacofónico, en comparación con una atmósfera de restricción como la de la guerra. Fegelein, además, también fue herido en la Wolfschanze, durante el intento de asesinato del conde von Stauffenberg contra Hitler, pero se recuperó de las heridas. Y fue enviado a Berlín como experto militar. No es el único general presente, ni siquiera es el único general de las SS. Tanto es así que la defensa de Berlín está a cargo de la Brigada Führer-Monke, que comanda lo que queda de la defensa territorial. Pero Fegelein no tiene intención de morir en la locura de Hitler. Fegelein tiene otros planes. Ni siquiera tiene la intención de seguir a Gretel Braun, que se ha refugiado en el búnker junto a su hermana. El 27 de abril 1945,
Mientras la batalla ya se desata en los suburbios de Berlín, Hermann Feiglin está en su apartamento en Charlottenburg, un suburbio occidental. El apartamento, por cierto, que irónicamente se encuentra en una calle llamada Bleibtreustrasse, la calle de la lealtad. Y es allí donde los militantes de las SS lo encuentran en compañía de una atractiva bailarina húngara, mientras está haciendo las maletas para huir al oeste. Esos militantes fueron enviados personalmente por Adolf Hitler, quien después de la traición de Himmler ya no confía en nadie, ni siquiera en Feiglin, que se había convertido en un estrecho colaborador de Himmler. Hitler nota que Feiglin no está presente en la reunión y ordena que lo traigan de regreso. Feiglin es llevado al búnker, degradado, privado de todos sus títulos, encerrado en una celda y después de 24 horas llevado al patio de la Cancillería y fusilado, a pesar de que tanto Gretel Braun como su hermana Eva intentan de todas las formas posibles interceder por él. Además, Gretel está embarazada y dará a luz a principios de mayo de 1945. No hay nada que hacer. Hitler es inamovible. Cada traidor debe ser ejecutado. La última mala noticia llega poco después. Llega desde Italia, donde la sublevación del Comité de Liberación Nacional del Norte de Italia, el 25 de abril, ha dado inicio a la revuelta general que ha hecho huir tanto a los ejércitos alemanes como a los simpatizantes fascistas. También estaba en fuga Benito Mussolini, el traidor Mussolini para los italianos, el viejo amigo Mussolini para Hitler. Bueno, Mussolini ha sido capturado, ha sido fusilado junto a su amante Claretta Petacci y junto a los cuerpos de otros jerarcas capturados en fuga. Su cadáver ha sido colgado del techo de una gasolinera en la Plaza Loreto en Milán, expuesto a la ira de la multitud que le lanza de todo. Mira, Hitler no quiere que su cadáver termine de esa manera después de muerto. El final de Mussolini lo aterra ante el temor de que los soldados soviéticos, que ahora están a menos de 1 kilómetro de la Cancillería, puedan hacer lo mismo con su cuerpo. Y por lo tanto, planea su final, el final de un hombre solo. De un hombre desesperado, un hombre que en sus últimas horas de vida decide cumplir el sueño de amor de Eva Braun, esa mujer que había estado a su lado durante muchos años, desde que su sobrina favorita Heli se suicidó en un apartamento en Múnich, muchos años antes, durante la lucha política para conquistar Alemania. Hitler se casa con Eva Braun, y luego, según las últimas disposiciones, Eva ingerirá veneno, él se disparará con un revólver, y sus cadáveres deberán ser cremados. Se les ordena a los guardias del Führerbunker que recojan gasolina de los vehículos estacionados en el garaje subterráneo del Führerbunker. Con esa gasolina deberán rociar los cadáveres y prenderles fuego. Sería un problema si algún resto humano identificable cae en manos de los soviéticos. Y eso es lo que sucede. El 30 de abril de 1945, Hitler firma su último acto oficial. Nombra al gran almirante Karl Dönitz, el padre de la flota submarina, como su sucesor. Hitler se casa con Eva Braun en el búnker, con el general Burgdorf como testigo. Había sido el oficial que menos de un año antes había llevado la ampolla de veneno a Erwin Rommel, obligándolo a suicidarse, después del atentado en Wolfschanze del 20 de julio. 44. Después de la boda, Hitler saluda a sus colaboradores, secretarias, personal y soldados restantes, y se encierra en una habitación, sin gritar esta vez. Sus últimas palabras son: por favor, no hagan ruido, estoy cansado y necesito descansar. Poco después, Eva Braun toma el veneno, y luego se escucha un disparo de pistola. La vida del dictador termina así, de manera, diríamos, ignominiosa, solitaria, o casi, con el único consuelo de la única mujer que había logrado amarlo, a pesar de todas sus contradicciones. En otra habitación del Führerbunker, Joseph Goebbels decide imitar a su líder. Hace que su esposa mate a todos sus hijos. Y luego él y su esposa se suicidan. Nada debe sobrevivir. Martin Bormann, como ya hemos visto en otro video, intentó escapar, pero no le fue bien. Muere probablemente, pero dejando grandes dudas durante muchos años en la explosión de un tanque cerca de la Cancillería en plena batalla de Berlín. Sobreviven las secretarias que confían en la Brigada Führermonche, su destacamento de soldados, para salir de la Cancillería y buscar una vía de escape. Los soldados serán desarmados y capturados por los soviéticos. Las secretarias también serán capturadas, pero después de un tiempo serán liberadas.
El gobierno del Reich pasa a manos del gran almirante Dönitz. Es él quien maneja los últimos 8 días desesperados de lo que debía ser el Reich de los 1000 años, y que en cambio duró mucho, mucho menos, pero con un rastro de sangre muy largo. El 8 de mayo, 1945, el mariscal de campo Keitel, el general Jodl, el gran almirante Dönitz y otros oficiales firman en Flensburg la rendición incondicional. La pesadilla nazi sobre Europa termina. Se abre una larga temporada de caza a los responsables de todo lo que había ocurrido, de los crímenes de guerra, de los crímenes contra la humanidad, y luego se abrirá otra larga temporada, la temporada de la Guerra Fría. Pero esa es otra historia. Gracias a todos.